Hola amigos, mi nombre es Cristian. Hoy les voy a explicar cómo calcular índices de vegetación en el software QuantumGIS o QGIS. Anteriormente habíamos estado trabajando en Pix4D y en Ubisoft Metashape para generar los datos de cámaras multispectrales sobre drones. Ahora les voy a explicar cómo calcular índices de vegetación en un software más especializado, como lo es este QuantumGIS o QGIS, que es un software además de código abierto que pueden descargar de manera gratuita desde su web. Anteriormente habíamos procesado datos raster de un campo que se encontraba de manera gratuita del sensor Parrot Sequoia en Sensefly, ¿ya? Que es un portal que tiene algunos datasets de interés para el trabajo fotogramétrico. En este caso Pix4D, cuando uno genera un procesamiento de datos cámaras multispectrales, genera este tipo de archivos TIFF por cada banda. Voy a cargar la del verde, la del NIR, la del Red Edge y la del Red. Le doy ahí añadir y me aparecen en estos colores que son como se visualizan en este formato cuando recién QGIS las lee. Realmente se deberían ver de esta manera, ya que están en escala de grises. Al poner sus propiedades puedo cambiar alguna de sus formas, y al poner el gris monobanda es como debiesen verse, así, ya, en blanco y negro, una escala de grises. Pero realmente eso no importa mucho si se ven así o se ven así, ya que lo que vamos a hacer es calcular índices. Para esto vamos a necesitar los valores de píxel que estos insumos generan. Voy a ir a la calculadora raster, en la pestaña raster, calculadora raster, y aquí me voy a encontrar con este formato de calculadora raster. Aquí nos aparecen todos los rasters que están sobre el área de trabajo, y eso incluye su formato en @1 y @2. Aquí siempre tienen que trabajar con el @1. El @2 es un archivo de sustento que tiene píxeles en blanco o píxeles sin datos, así que si ustedes se equivocan y meten uno de estos en la fórmula, va a tener error su cálculo, ¿ya? Primero vamos a definir el archivo de salida. Voy a calcular un NDVI. Aquí tengo los índices que voy a calcular. Vamos a trabajar el NDVI, que es el índice general de biomasa, un NDRE que tiene altas propiedades para detectar enfermedades, por ejemplo, ya que es muy sensible a la clorofila en lo que corresponde a marchitez de las hojas. El GNDVI, que es el índice verde y se correlaciona mucho con la cantidad de nitrógeno que pueden tener las hojas, por lo tanto se relaciona también con su estado nutricional. Y finalmente el SABI, que es un índice un poco más complejo, investigado por Wet en el 88, que definió también su valor de L, que corresponde a 0,5, en un estudio donde este índice tiene la cualidad de ser ajustado al suelo, lo que significa que es bueno, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, leyendo o detectando maleza o zonas que tengan que ver con las reflectancias del suelo, ¿ya? Es muy bueno también para paliar problemas de sombra que pueda tener el levantamiento y darnos las reflectancias reales, o en teoría ese es su uso, ¿ya? Vamos a calcular NDVI entonces en su primera instancia, así que en este repertorio voy a generar el cálculo de un NDVI. Voy a generarlo ahí. Voy a pedir que su formato de salida sea GeoTIFF, porque es el formato más común de trabajo de esta herramienta. Tenemos todos estos formatos para trabajar que son raster, pero el GeoTIFF siempre es una de las mejores opciones, ya que lo leen casi todos los software GIS, software CAD por ejemplo, o software de teledetección, así que es la mejor opción.
Acá tenemos las dimensiones, es decir, la extensión de donde está la capa en cuanto a sus coordenadas. Y acá tengo lo que sería la georreferencia. Aquí yo puedo escoger georreferencias o datums o sistemas de referencia alternativos, pero yo estoy usando un dataset que está orientado en Alemania, si mal no recuerdo, que es el que se encuentra en Sensefly. Por lo tanto no voy a cambiar su sistema de georreferencia, que en este caso es 32 norte. Así que voy a realizar el cálculo. El NDVI, como habíamos visto en la fórmula, corresponde a NIR. Primero tengo que abrir un paréntesis, eso sí. NIR menos el red, recuerden siempre trabajar con el 1, cierre paréntesis, dividido por, abre paréntesis, NIR más red, y cierro paréntesis, como lo puedo observar acá en la fórmula. Le doy a aceptar. Y me ha generado rápidamente el NDVI. Como puedo observar, voy a desactivar el resto de las capas, excepto el satélite que tengo de fondo, y voy a observar el resultado. Está en escala de grises y yo puedo cambiar su paleta en propiedades, pasar de gris monobanda a pseudo color monobanda, y aquí tengo para escoger una rampa de color. ¿Ya? Si a ustedes no les aparece, cliquean ahí y en ver todas las rampas, la que se usa generalmente para NDVI es la de semáforo, esta que dice RRD YIGN. Le doy a aplicar y puedo observar los resultados. En este caso me muestra la vegetación más vigorosa, con una escala de color verde más fuerte, y también podemos observar que los caminos están en rojo, porque generalmente el índice de NDVI suele darnos valores negativos para lo que no corresponde a vegetación, valores cercanos al cero para lo que corresponde a valores de reflectancia medios, que pueden corresponder a suelo con poca vegetación, y ya del 0,3 en adelante tenemos vegetación, y entre más cercano al 1, más vigorosa es esta vegetación. Vamos a calcular el resto de los índices para evaluar si hay diferencia entre los datos que hemos generado. Vamos nuevamente a calculadora raster, y en este momento voy a pedirle que calcule un GNDVI, es decir, vamos a usar la banda verde en vez de la roja para hacer la diferencia normalizada. Como pueden ver, también ya nos aparece el NDVI arriba como opción. Nos vamos acá, le pedimos un GNDVI, y había generado uno anteriormente, así que lo sobreescribiré. Formato TIFF, voy a abrir paréntesis, voy a usar el NIR 1 menos el green, en este caso 1, cierro paréntesis y divido por, abro paréntesis, NIR 1 más green 1 y cierro paréntesis. Ahora calculo nuevamente el GNDVI. En este caso tengo valores más altos, por lo que puedo ver en este caso sí se llega al 1, a diferencia de acá que no alcanzo a topar el 1. Y voy a hacer el mismo ejercicio para ver si noto diferencias visuales también. Voy a usar la misma paleta y la voy a aplicar. En este caso podemos ver que el resultado del GNDVI es un poco más tenue que lo observado en el NDVI. Se ven valores un poco más tenues. Podemos también visualizar los datos aquí. Por ejemplo, ahí estamos viendo que el valor es 0,3. Vamos a acercarnos un píxel en específico, quizás estos que estamos acá, 0,3, 0,4, y en NDVI son 0,6, 0,67. ¿Ya? Es decir, a lo que sería aproximadamente el marco de datos, estaríamos observando valores muy cercanos
a la media y observamos que la diferencia entre GNDVI y NDVI es bastante grande visualmente. Los datos cercanos los podemos ver en este sector. Tenemos que recordar que estos levantamientos fotogramétricos suelen también tener errores justamente en los bordes. Aquí hay como valores de superávit de GNDVI, pero esto sí se debe, o muy probablemente se deba a un error del corte que se realizó del dato, ¿ya? Sí, aquí podemos ver que el valor corresponde a 1 versus lo que seguía realmente. Entonces aquí podemos ver un error más que nada del software, ¿ya? En este caso podemos observar las diferencias visuales. Entonces podríamos decir que este campo, en cierto rigor, tiene unos valores de clorofila general bastante buenos, pero cuando llegamos al estado nutricional podemos observar diferencias notorias, ¿ya? El tercer índice con la calculadora raster, en este caso va a corresponder al NDRE, que se usa mucho para identificar enfermedades, ya que detecta datos de marchitez de las hojas. Vamos a generarlo acá, NDRE, y vamos a ejecutar la fórmula que nos dice que esta vez vamos a usar el NIR menos el REDECH. NIR, abro paréntesis primero, NIR menos REDECH, cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, NIR más, perdón, cerré paréntesis antes, más REDECH y cierro paréntesis, y le doy a aceptar para que calcule el índice. Voy a propiedades y cambio la paleta de colores para visualizar qué similitudes tiene. En este caso puedo notar que incluso es un poco más tenue su color que en los casos anteriores. Podemos ver zonas que pueden estar sometidas a algún tipo de enfermedad que no logra detectar ni el NDVI ni el GNDVI, ¿ya? Sometido a este parámetro podemos notar algunas zonas difusas que los otros índices se ven bastante bien, así que sí podemos notar una diferencia importante. Cuando vamos a la escala de datos podemos detectar valores bastante bajos, así que pueden encontrarse con algún tipo de situación de marchitez en estas hojas que tengan algún tipo de correlación con enfermedades. A veces se correlaciona también con estrés hídrico, así que esto ya se puede notar de distintas evaluaciones. Vamos a calcular el último índice. Los valores deberían ser muy parecidos al NDVI en el caso de este último, pero debería corregir problemas de reflectancia. Este último sirve mucho para la investigación ambiental, se ocupa mucho para eso, pero en este caso también nos podría servir si tenemos levantamientos donde por alguna razón tenemos sombras o tenemos zonas agrícolas difusas, no como acá que están bien marcadas, pero zonas agrícolas difusas donde podemos tener mucha maleza. Este software igual puede detectarlo con prontitud. Vamos a calcular el último índice llamado SAVI. En este caso creo que también existe, y la fórmula en la que vemos a continuación es NIR menos RED dividido por NIR más RED más L, que como les había dicho según el estudio web es 0.5 por 1 más L, es decir, por 1,5. Voy a abrir paréntesis, NIR menos RED, cierro paréntesis, en este caso tengo que abrir un doble paréntesis, y divido
por NIR más red más 0.5. Esto lo cierro y lo multiplico por 1.5. Ahí está. Y le doy a aceptar. El SABI, como pueden ver, va del menos 1,5 al más 1,5. Voy a cambiar pseudo color monobanda. Voy a visualizar los datos. Como ven, es bastante parecido al NDVI. Un poco más osado en sus cálculos, me entrega valores bastante más amplio en cuanto a la biodiversidad de la vegetación, y visualmente también se observa así. Si lo podemos cambiar, por ejemplo, con los anteriores del NDRE y del GNDVI, podemos visualizar que es bastante diferente, pero no es muy diferente al NDVI. De hecho, básicamente son iguales, ¿ya? Esto corrige reflectancias de sombra y de vegetación difusa, pero estos fenómenos no se encuentran en este levantamiento, por eso son tan similares. Y lo que corregiría más que nada también son los datos duros que estoy observando ahí. Bueno, amigos, esto es todo lo que les explico en este apartado. Luego de haberles explicado cómo procesar los datos de este levantamiento que está en SenseFly, les expliqué cómo calcular algunos de los índices más importantes para poder trabajar también en los más simples. Con esto ya pueden procesar datos de agricultura de precisión y obtener ciertos resultados visuales de lo que están observando, además de también datos duros con los cuales evaluar plantas que se encuentren en estos sectores o en sus levantamientos cotidianos. Muchas gracias.